Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro segundo vídeo del curso de diseño digital con VHDL y FPGAs. En este segundo vídeo vamos a terminar con la introducción del primer tema, explicando el flujo de diseño típico de circuitos digitales con VHDL. Y terminaremos con un ejemplo, con nuestro primer ejemplo de diseño en VHDL. Vamos a diseñar concretamente un multiplexor 2 a 1 y vamos a delimitar, vamos a distinguir dentro de nuestro código las diferentes partes de un diseño VHDL, la entidad, la librería y la arquitectura. Comencemos con el flujo de diseño. El flujo de diseño de un circuito digital comienza, como todo diseño, con una idea. Comienza con la idea o con unas especificaciones de un circuito que pretendemos diseñar, con una necesidad. Bien, como vimos en el vídeo anterior, el primer trabajo que debe realizar un diseñador, que normalmente lo hará con lápiz y papel, será una descomposición descendente del diseño hasta llegar a un nivel de abstracción RTL, un nivel de abstracción de nivel de transferencia de registros. Es decir, por ejemplo, si pretendiéramos diseñar un transmisor de comunicaciones, por ejemplo, típicamente lo que haríamos para diseñarlo es dividir el circuito o el sistema en una serie de bloques que normalmente estarán en cascada y cada uno de ellos realizará una determinada manipulación de los bits o de la información, de forma que al final terminemos cumpliendo el estándar de comunicaciones. Típicamente cada uno de estos bloques será una máquina de estados o un registro de desplazamiento o un circuito un poco más complejo, pero siempre descrito a nivel RTL. Una ventaja importante que tiene el diseño con VHDL es que es muy posible que nuestra empresa alguno de estos diseños ya los tenga realizados por proyectos anteriores o porque sean parametrizables con respecto a diseños ya realizados por otros compañeros vuestros que han pasado por la empresa, o incluso si un bloque es muy complejo sería posible comprarlo, comprar el IP a un diseñador externo o a una empresa externa, de forma que, porque nos merezca la pena, en lugar de gastar dinero en tiempo de personal diseñándolo, comprar el bloque ya terminado. Y una vez que hemos descompuesto nuestro diseño en una serie de bloques en nivel RTL, nivel de transferencia de registros, realizaremos el diseño en lenguaje VHDL. Este diseño se realizará de cada uno de estos bloques, pues abriremos un editor de texto y en el editor de texto pues escribiremos a alto nivel una descripción de cómo queremos que se comporte ese bloque. Una ventaja muy importante de los lenguajes de descripción hardware es que son simulables, es decir, antes de terminar en el circuito podemos simular con simulaciones a alto nivel, simulaciones del lenguaje, y verificar que nuestro circuito cumple especificaciones, de forma que ante todos los posibles modos de funcionamiento responda como está especificado en el estándar de comunicaciones o especificado por el cliente. Si esto no es así, tendremos que volver atrás, volver a describir alguno de los bloques en el que hemos cometido algún error, o bien incluso podríamos tener que volver otra vez a descomponer descendentemente el diseño hasta nivel de RTL si hemos cometido un error en la propia descomposición, en la propia concepción del proyecto. Una vez que tengamos un código verificado, podemos pasar al siguiente paso, que sería la síntesis. Bien, el proceso de síntesis es el proceso clave de todo este flujo de diseño. Para ello necesitaremos de un programa o un paquete de programas, mejor dicho, que nos proporcionará normalmente el fabricante de las FPGAs o algún software de diseño avanzado. En nuestro caso, Xilinx nos proporciona un sintetizador dentro de su paquete de diseño. Ese sintetizador partirá de vuestro código, de vuestra descripción, y generará un circuito. Para quedarnos un poco más con la jerga utilizada en diseño electrónico, la salida del sintetizador normalmente se denomina netlist. Netlist es una descripción del circuito a nivel físico, una descripción de los componentes y de cómo se interconectan entre sí para conseguir reflejar la funcionalidad que vosotros habéis descrito en el lenguaje VHDL. Bien, para entender mejor el proceso de síntesis es bueno pensar en qué entrada necesita, es decir, el sintetizador no podrá generar el circuito solo con vuestra descripción, necesita más información. ¿Qué información adicional necesita? En primer lugar, necesitará las primitivas del fabricante. Las primitivas del fabricante es una base de datos
de todos los elementos, puertas lógicas con 2 entradas, puertas lógicas con 4 entradas, tendrá puertas de diferentes tipos, tendrá biestables, los biestables serán tipo D o tipo JK o como sea. Es decir, en función de la foundry, de la fábrica de circuitos integrados que vayamos a utilizar para fabricar nuestro circuito o en función de la FPGA que estemos usando, el sintetizador dispondrá de unos elementos u otros para diseñar el circuito. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vamos a proporcionarle al programa de síntesis la primitiva del fabricante al comienzo del proyecto cuando le digamos cuál va a ser nuestra FPGA objetivo. Nosotros vamos a decir que nuestro diseño va a terminar en una FPGA Spartan 3, por ejemplo, que vamos a utilizar en nuestra asignatura. Y al decirle que utilizamos la Spartan 3, le estamos ya transmitiendo al sintetizador una base de datos con cómo son los bloques lógicos, qué tienen esos bloques lógicos y qué dispositivos dispone y cuántos para realizar el diseño a nivel físico. Por otra parte, el proceso de síntesis es un proceso bastante complejo, de hecho es un proceso iterativo. Lo que hará un sintetizador es, a partir de la descripción, va generando un circuito detrás de otro, normalmente basándose en una función de coste, para cada vez tener una solución un poquito mejor. Bien. Es importante para que el sintetizador sepa hacia qué camino dirigirse y cómo establecer esa función de coste, ya que existen muchas posibles soluciones al problema, muchos posibles circuitos que implementen vuestra funcionalidad, es muy importante pasarle las restricciones de diseño. La restricción de diseño es trabajo, el escribir la restricción de diseño es trabajo del diseñador. Es decir, el diseñador, además de escribir todo el código VHDL con su editor de texto, también con un editor de texto o con algún wizard, escribirá las restricciones de diseño. En nuestro caso, en nuestro flujo de diseño, estas restricciones de diseño estarán contenidas en un fichero con extensión UCF que lo escribiremos con un editor de texto. UCF significa User Constraint File, fichero de restricciones de usuario. Por ejemplo, en este fichero de restricciones de usuario se le puede transmitir al sintetizador la velocidad mínima a la que necesitamos que funcione el circuito. De forma que el sintetizador va determinando nuevos circuitos hasta que cumpla la especificación de velocidad. También, que es lo que haremos normalmente, se suele especificar en las FPGAs qué pines o qué pads de las FPGAs se van a corresponder con qué puertos de la descripción VHDL, ya que en principio existen numerosas soluciones conectando las salidas y las entradas con diferentes combinaciones. Bien, una vez que hayamos sintetizado y tengamos nuestra netlist, esa netlist también es posible simularla. De hecho, puede ocurrir que la netlist funcione de forma, o el circuito sintetizado funcione de forma diferente a cómo funciona el circuito en VHDL. Esto puede ser debido a dos cosas principalmente. Una es a los retrasos, ¿vale? Es posible que haya retrasos que no estemos considerando en la simulación en código y que sí se consideren una vez que tengamos una netlist a nivel físico y que esos retrasos hagan que el circuito no funcione completamente, que funcionen idénticamente en código y al nivel de netlist. Y por otro lado, también puede ocurrir que nuestro código no sea correcto. Y puede ocurrir que el código funcione correctamente, pero que hayamos utilizado una serie de estructuras en el lenguaje, de una serie de sentencias que hagan que la implementación no se corresponda con la realidad. Por ejemplo, que aparezcan latches, que veremos dentro de poco qué son. ¿De acuerdo? Nosotros en este curso vamos a aprender reglas para que no nos llevemos normalmente esta sorpresa, de aprender reglas para que nuestro código VHDL se corresponda de forma muy fiel a la realidad. Bien, si no cumpliéramos especificaciones a nivel de netlist, tendríamos que volver atrás. Por ejemplo, podemos volver a definir las restricciones de diseño si lo que nos ha ocurrido es que, por ejemplo, el circuito no cumple con la frecuencia de reloj necesaria. Y podemos decirle que necesitamos un circuito con una velocidad distinta. Podemos ver incluso a cambiar la base de datos con las primitivas del fabricante. Puede ocurrir que nosotros hayamos diseñado el circuito perfectamente, o por lo menos lo mejor que sabemos, pero que no nos quepa en la FPGA, es decir, sea demasiado grande y ocupe demasiados recursos para que nos quepa en nuestra Spartan 3.
Y en ese caso podríamos directamente crear un nuevo proyecto, decirle que la FPGA que vamos a usar es otra, una más grande y más cara, y volver a realizar la síntesis. Con lo que obtendríamos un circuito, una netlist diferente, ya que la base de primitiva fabricante es distinto, tenemos más recursos y seguramente ahora sí podríamos cumplir especificaciones. Y por último, si ninguna de estas cosas funciona, pues tendremos que volver otra vez a escribir código VHDL evitando los errores que hayamos cometido anteriormente. Muy bien, como comenté anteriormente, este vídeo vamos a terminarlo con un ejemplo completo en VHDL, pero antes de mostraros ese ejemplo me gustaría explicar algunas generalidades del lenguaje. En primer lugar, VHDL no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es un lenguaje bastante antiguo, que proviene de un lenguaje anterior que se denominaba ADA. ¿Vale? Este lenguaje ADA, como curiosidad, se llama de esta manera en honor a Ada Lovelace, que es esta mujer se considera que fue la primera persona que hizo un programa de ordenador, que utilizó un lenguaje para implementar un algoritmo. Y, como os comentaba, en aquella época era bastante común que los lenguajes fueran insensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, en este caso la O la puedo escribir en mayúsculas, en minúsculas, da completamente igual. Y además, si tengo diferentes variables, tengo que asegurarme que tienen nombres completamente distintos. Es decir, dos variables que se llamen igual, pero su diferencia sean simplemente mayúsculas y minúsculas, para VHDL será exactamente lo mismo. Bien, por otro lado, los comentarios en VHDL son comentarios de línea y precedidos por dos guiones. Es decir, siempre que ponga dos guiones, a partir de ese punto el resto de la línea estará comentada. Si quiero comentar una línea completa, tendré que poner los dos guiones al principio de la línea. Para mí lo de los comentarios es bastante importante. De hecho, cuando vaya a poneros nota del trabajo que vais a hacer en la asignatura, un punto de los que asigno está siempre relacionado con los comentarios. Como vamos a tener los profesores de la asignatura que evaluar código de muchas personas, es un trabajo bastante delicado, bastante arduo, y nos viene muy bien que comentéis adecuadamente el diseño. ¿Vale? Por ejemplo, si declaráis una nueva señal, pues ponéis un guión, dos guiones y decís esta señal hace esto. O si creáis un nuevo módulo, pues ponéis un comentario diciendo cuál es la funcionalidad del módulo que estáis instanciando. Bien, por último, la última de las generalidades que voy a comentar es que los delimitadores en VHDL son explícitamente un begin y un end. Es decir, en VHDL no disponemos de las llaves estas típicas de C, que delimitan lo que hay dentro de un if, de un else, de una función. No, aquí en VHDL tendremos que poner explícitamente begin y end para delimitar secciones de código que van dentro de determinados bloques. Bien, estos son solamente algunos detalles generales. Bueno, y ya por último, antes del ejemplo, vamos a comentar un par de cosas más con respecto al lenguaje VHDL. Bien, lo primero es que VHDL es un lenguaje muy completo, un lenguaje muy extenso porque se puede utilizar para muchas cosas. Un lenguaje orientado a objetos en que podemos abrir ficheros, cerrar ficheros, podemos hacer casi cualquier cosa que se pueda realizar con cualquier lenguaje de alto nivel. En concreto, VHDL normalmente se utiliza para tres razones, con tres modalidades. En primer lugar, es bastante común utilizar VHDL para modelado. Utilizar VHDL para modelado significa realizar un código VHDL que modela la realidad, que realiza un modelo, pero cuyo código no podría ser interpretado por un sintetizador para generar un circuito. Es decir, es un modelo de la realidad o un modelo de un circuito, pero no es un código que podamos sintetizar y terminar en un circuito real. Se utiliza este modelado normalmente para simulación. Por otro lado, es también muy utilizado, aunque no es el mejor lenguaje para ello, en verificación. Verificación es una tarea muy importante a la hora de diseñar un nuevo circuito. Consiste en asegurar que todo el código generado para síntesis cumple con las especificaciones, es decir, cumple bajo todos los posibles casos de uso, bajo todas las posibles opciones de funcionamiento, cumple con las especificaciones. Normalmente la verificación es tan compleja o más que el propio diseño, y en una empresa suele haber
más gente o tanta gente trabajando en verificación como en síntesis. Y por último, que es a lo que se dedica esta asignatura, estaríamos hablando de la síntesis. Síntesis es el subconjunto de VHDL que está pensado para ser sintetizado, aunque sea un poco redundante. Me explico, es cuando trabaja uno en VHDL para síntesis, escribe código VHDL que después tendrá que interpretar un sintetizador y a partir de ahí generar un circuito. Y el sintetizador no entiende todo el lenguaje VHDL, sino solamente un subconjunto pequeño del mismo. De hecho, nosotros en esta asignatura, con solo algunas sentencias, vamos a ser capaces de diseñar circuitos bastante complejos. Es decir, vosotros podéis diseñar perfectamente un microprocesador en VHDL solo con asignaciones que se hacen así, con menor igual, es una asignación, así estamos asignando a la señal que haya a la izquierda la expresión que haya a la derecha. Y, por supuesto, utilizaremos operaciones lógicas y matemáticas, ¿vale? Mayor, distinto, OR, NAND. Y por último, ya desde un punto de vista un poco más programático, vamos a utilizar sentencias if, if-else y sentencias case, que normalmente las usaremos para diseñar máquinas de estado. Y solo con esto, solo con estas herramientas, vamos a ser capaces de diseñar circuitos bastante complejos. Es decir, la dificultad no va a estar en aprender el lenguaje, porque la sintaxis la vamos a explicar en muy poco tiempo, sino en determinar qué reglas tenemos que seguir para que nuestro código genere circuitos eficientes, circuitos pequeños, circuitos que ocupen pocos recursos. Bien, y bueno, por fin llegamos a nuestro primer diseño en VHDL. Bien, en esta transparencia podemos ver el código de un modelo VHDL de un multiplexor 2A1. Bien, antes de entrar en el detalle en el código, voy a recordaros que es un multiplexor 2A1. Yo sé que todos sabéis lo que es, pero como este mismo ejemplo lo voy a utilizar varias veces a lo largo del curso para ilustrar diferentes sintaxis, es bueno que todos tengamos claro exactamente cómo funciona. El funcionamiento es muy simple. Tendremos un circuito con dos entradas que llamamos, en este caso se denominan E1 y E2. Y una salida que se denomina, en este caso, O1. Y por otro lado existirá una entrada de selección. Esta entrada de selección determinará cuál de estas entradas se conecta a la salida. Es decir, si la selección vale 0, a la salida se conectará E1 y si la selección vale 1, a la salida se conectará E2. Por tanto, es un circuito que decide cuál de las dos entradas existentes será conectado a la salida en función de una selección, igual que existen multiplexores 2A1, existen multiplexores 4A1, etc. Bien, una vez que hemos dejado claro cómo funciona el circuito, vamos a empezar a recorrer el código poco a poco. Lo primero que nos encontramos es una sección de declaración de librerías. Esta parte es completamente necesaria porque en estas librerías se definen una serie de tipos de datos necesarios para síntesis. En concreto se define el tipo de dato stdlogic que está utilizado en esta línea. Y a continuación veremos una sección que se denomina entidad. La entidad en VHDL se corresponde con la caja negra, es decir, con la interfaz que presenta el circuito con el exterior. En la entidad solo definiremos cuáles son las entradas del circuito, cuáles son las salidas y qué tipo de dato maneja cada entrada y cada salida, es decir, son buses, si son bits, etc. En la entidad en ningún caso se especifica nada de la funcionalidad, solo la interfaz, solo qué entradas y qué salidas tienen y cómo se llaman. De hecho, definir la entidad es bastante sencillo. Nosotros vamos a aprender a definir entidad en un vídeo de 5 o 10 minutos y, por ejemplo, el software que vais a utilizar, el software de diseño de Sealing, proporciona un wizard que permite definir la entidad mediante rellenando una interfaz de usuario sencilla. A continuación de la entidad viene la arquitectura. En la arquitectura es la parte que describe la funcionalidad de una entidad concreta, es decir, una arquitectura siempre va a estar asociada a una entidad. Y, como entenderéis, es donde está el trabajo principal del ingeniero, ya que escribir esto implica describir exactamente cómo queremos que se comporte el circuito y además hay que describirlo de forma que el sintetizador lo entienda y genere un circuito adecuado. Y es lo que vamos a aprender en este curso. Vamos a aprender principalmente a describir la arquitectura. Bien, voy a entrar en muy poco detalle en cada una de las partes porque en los siguientes vídeos vamos a estudiar esto con profundidad.
Entonces, en primer lugar, en la arquitectura, la forma de definir los puertos será darle un nombre, decir su direccionalidad y el tipo de datos. Y en la arquitectura, una forma bastante típica de definir, de describir una funcionalidad va a ser mediante un proceso. Y dentro de un proceso podremos utilizar sentencias if-else de forma que se parezca mucho a un lenguaje de programación al uso, como C o como Python, como cualquiera de los que estéis acostumbrados. Bien, por tanto, en la entidad describimos la caja negra, describimos la interfaz que presentará nuestro circuito y además esta entidad es el nombre del circuito. Si queremos utilizar el circuito después en un nivel de jerarquía superior tenemos que referirnos a la entidad y en la arquitectura describiremos el circuito de forma adecuada para que un programa de síntesis, por ejemplo, en este caso, nos genere este circuito. De hecho, lo veremos en clase. Este es exactamente el circuito que genera un programa de síntesis, el sintetizador, cuando se le introduce como entrada esta descripción. ¿De acuerdo? Nosotros hemos descrito el circuito como si la selección es 0, la salida vale E1, else la salida vale E2, es decir, de una forma que una persona lo puede entender de forma muy simple, y el sintetizador ha traducido esa descripción en una combinación de puertas que implementa eso. ¿Vale? Con lo que no hemos tenido que trabajar a nivel de puertas, que sería mucho más lento, sino simplemente en una descripción funcional. Bueno, espero que con este ejemplo hayáis visto la utilidad de VHDL. También podéis ver que no parece muy difícil, ¿vale? El describir un circuito, y en los siguientes vídeos vamos a detallar diferentes partes de, en primer lugar, la entidad y después la librería y la arquitectura. Muy bien, y con esto terminamos nuestro segundo vídeo de la asignatura. Como conceptos importantes recordaremos que lo que hemos visto en este vídeo es que en VHDL vamos a aprender exclusivamente el subconjunto de VHDL dedicado a la síntesis, es decir, que entendería un sintetizador para generar un circuito a partir de nuestro código. Y además hemos visto nuestro primer ejemplo de un diseño en VHDL, en el que hemos distinguido entre la entidad y la arquitectura. La entidad sería la caja negra, la interfaz, y la arquitectura, la funcionalidad. A continuación vamos a ver algunos vídeos dedicados a cada una de estas secciones. En primer lugar, el siguiente vídeo está dedicado a la entidad de un diseño VHDL. Bueno, pues nos vemos entonces en el siguiente vídeo.